fármaco administrarse por vía en la piel y llegar a la sangre? Sí, ¿no? Algunos no es necesario que se absorban para que ejerza su acción, también ya lo hemos visto, pero hay unos medicamentos que se absorben, pueden atravesar toda la piel y llegar a la sangre. Entonces, el sitio donde está en contacto con el organismo hasta el paso de la sangre, a todo ese proceso, se le considera que es a la absorción, ¿no? Entonces, eso ya lo habíamos visto antes. Posibles mecanismos, menciona uno, sería la difusión simple, que puede ser a través de que pase la célula, sobre todo las sustancias liposolubles, o de una ruta paracelular entre célula y célula, ¿no? Y la otra es la parte de transporte activo. Por lo general se refiere a transporte activo secundario, por eso está asociado, se menciona asociado con otra sustancia que le pueda estar ayudando a favorecer el paso de la membrana, ¿no? Entonces, si bien te dan cuenta, son los mismos mecanismos que hemos visto en fisiología y no se supone que son mecanismos específicos para los fármacos, sino son los mecanismos que ya existen en el organismo, ¿no? Esto que sea liposolubles, o sea, que sea por difusión, facilitación simple nada más, pues supone que son por las propiedades físico-químicas de los fármacos. Pero cuando hablamos de transporte activo, que tiene que ver una cierta especificidad, se tiene que unir, que compite con el transportador, pues quiere decir que está usando transportadores que nosotros tenemos para pasar otras sustancias, pero que son utilizadas por los fármacos. ¿Por qué? Porque existe una complementariedad de la estructura molecular con el receptor y por eso pueden entrar, ¿no? Entonces, esos serían los mecanismos por los cuales logran pasar, o sea, los mecanismos que se utilizan para la absorción, ¿no? Entonces dice, ¿cuáles son las principales vías de administración donde la absorción juega un papel importante? Pues obviamente por el tiempo de área de extensión y todo. Pues la vía oral es importante porque sabemos que se va a absorber ya sea en el estómago o en el intestino, en el intestino, aunque también sabemos que las otras vías, como la sublingual, también se van a tener que estar a absorberse. Entonces allá juega un papel importante porque si existen factores que puedan modificar la absorción, ya sea para que la absorción sea más o para que sea menos, en un número determinado va a influir en la cantidad de fármaco que se absorbe. Y eso puede algunas veces utilizarlo a favor para que tengamos más fármaco para que pueda actuar, o a veces actúa en contra porque evita que la absorción adecuada del fármaco, ¿no? Entonces, por eso estudiar los factores que influyen en la absorción es importante porque después van a poder aplicar esos conceptos y también para entender algunos, el por qué se va a ver afectada la cantidad de fármaco que llega en un momento determinado, ¿sí? Entonces, bueno, todos los que están actuando en el tubo digestivo van a poder ser afectados, ¿no? Los factores que influyen en la absorción intestinal, aquí los están dividiendo desde el fármaco y el aparato de tubo digestivo, ¿no? Pensando en la absorción intestinal. Y uno es la formulación. Supone que ya debe estar en disolución para que pueda absorberse, ¿no? El grado de ionización, que es el pK, esto requiere un poquito más de explicación, ¿no? Estamos mencionando esto, ¿no? ¿Alguien sabe a qué se refiere con el pK? ¿Qué es el pK? Bueno, puede ser ¿cómo se dice? El nivel en el que bueno, el pH en el que la sustancia se encuentra disociada, ¿no? Como un 50-50. El pH en el medio en el cual la sustancia se encuentra disociada, o sea, está disociada en un 50-50%. O sea, las moléculas pueden estar disociadas o no disociadas, ¿sí? Y ese porcentaje de disociado o no disociado va a depender del pH del medio. Y ahorita vamos a ver cada sustancia, cuando actúan como órganos ácidos débiles o bases débiles, ácidos o básicos, pueden estar en su forma disociada o no disociada, o en su forma cargada o no cargada. Ahorita vamos a ver un poquito de eso, ¿no? Requiere un poquito más de explicación. Pero el hecho de que esa característica que va a depender del fármaco con respecto al pH del medio va a permitir que más o menos cantidad del fármaco esté disponible para que se pueda absorber. Ahorita vamos a hablar mucho más de esto, ¿no? Más adelante, ¿no? El coeficiente aceite-agua también ya lo vimos, ¿no? ¿Se acuerdan? Que es un fármaco se puede disolver en aceite y en agua.
y dependiendo de la proporción, mientras mayor sea el coeficiente, quiere decir que el numerador es mayor. Por tanto, mientras mayor sea el coeficiente, es que es más liposoluble. Si fuera el coeficiente 1:1, quiere decir que se disuelve 50 y 50%, ¿no? Si es menor de 1, quiere decir que es más hidrosoluble que liposoluble, ¿no? Entonces, todos los fármacos en un determinado se pueden disolver igual dependiendo de la cantidad de fármaco que tiene carga o no tiene carga, o sea, que es liposoluble o no liposoluble, pues se va a poder, va a tener cierto coeficiente y eso va a influir en la velocidad de absorción. Y luego, pues algo obvio, ¿no? El tamaño de la molécula. Mientras más grande la molécula, pues la velocidad de difusión va a ser menor. Más pequeña, más fácil. Entonces, estas son características que vamos a hablar ahorita de algunas de ellas, ¿no? Por respecto tubo digestivo es el pH de la luz intestinal, que tiene que ver con el grado de ionización, que va a influir con el grado, el grado de ionización y con porcentaje de las partículas que puedan ser atravesadas, ¿no? Sabemos que en el estómago es un pH ácido, a nivel intestinal esa acidez se va a neutralizar por las sustancias alcalinas que son secretadas por el páncreas, entonces el pH se vuelve entre neutro y a veces menos ácido o un poquito tirando al alcalino, ¿no? Entonces eso igual va a influir. Vaciamiento gástrico se refiere a que hay medicamentos que se absorben mejor en el medio ácido del estómago y si además de ese medicamento tomamos algo que vacíe el contenido gástrico, pues si se vacía rápidamente, retrasa la absorción del fármaco en el estómago, porque se pasa rápidamente al intestino. Y al revés, si el medicamento se absorbe mejor en un medio alcalino, en el medio del intestino, si doy algo que aumente el vaciamiento gástrico, pues pasa más rápido el intestino y se puede absorber mejor, ¿no? Esto va a depender de la sustancia, ¿no? Pero bueno, el vaciamiento va a influir. El tránsito intestinal igual, ¿no? Si está acelerado el tránsito intestinal, pues va a estar menos tiempo en contacto la sustancia con la mucosa gástrica y por lo tanto menos se va a poder absorber. La superficie de la absorción se refiere, obviamente, si pensamos lo que habíamos visto en mucosa de la vía sublingual, cuando utilizamos la vía sublingual, la superficie es menor, ¿no? O como la vía rectal. En cambio, si usamos la vía oral, pues tenemos una mayor superficie de absorción para que se pueda absorber. Alimentos, habíamos dicho, ¿se acuerdan? Algunos alimentos lo facilitan, pero la mayoría van a afectar, van a disminuir la cantidad de fármaco que se pueda absorber. Y luego mencionan ciertos transportadores, esta glucoproteína P, que es una proteína que una vez que el fármaco ya está dentro de la célula, esta saca al medicamento. ¿Sí? Y ahorita vamos a hablar también de ella, ¿no? Pues al final está en la mucosa gástrica y eso puede afectar. Y luego, si se usan transportadores, el ejemplo que mencionaba al principio de la levodopa, ¿no? La levodopa utiliza el transporte secundario aminoácido sodio. Entonces, si la persona está tomando levodopa y come algo con proteínas, come carne, tiene muchas proteínas, se digieren, se liberan los aminoácidos, y esos aminoácidos van a competir con el sitio donde se reabsorbe la levodopa. Entonces, si comen carne y luego comen levodopa, toma su levodopa, pues obviamente la cantidad de levodopa se va a disminuir porque va a competir con las proteínas que utilizan normalmente el acarreador de proteínas o aminoácidos sodio, ¿no? El transportativo secundario. Entonces, pues va a haber competencia que está relacionada con la combinación de alimentos, ¿no? Y luego el metabolismo, entonces, ¿se acuerdan? En un principio el metabolismo en el primer paso se pensaba y se limitaba nada más a lo que es el hígado, pero después se supo que en el intestino, en las células del intestino, también hay enzimas de la citocromo P450 que también metaboliza el fármaco. Entonces, pues si se metaboliza en la mucosa, pues menos cantidad pasa al hígado y por lo tanto eso va a disminuir la cantidad del medicamento que se absorbe. Sustancias que inhiban esta enzima o que la estimulen, pues va a afectar la cantidad de lo que se absorbe, ¿no? Vamos a ver. Y obviamente si el intestino está irritado, no funciona y está alterado, pues igual va a afectar la cantidad de la absorción. Entonces dice, antes de hablar de lo que es fármacos, la absorción, dice, en el libro menciona, para que un fármaco pueda actuar, tiene que ser absorbido para que se pueda distribuir y llegue al sitio de acción, ¿no? A la biofase. Pero luego menciona, ¿no? Que es algo que también habíamos visto, de que hay fármacos que no tienen que ser absorbidos, o sea, no tienen que pasar por la fase de la farmacocinética para que actúen. Pensando en los fármacos que se aplican tópicamente y yo requiero que actúen allí donde está
es donde se está aplicando, entonces no quiero que se absorban. Si se absorben, disminuye el efecto, ¿no? Pero pensando en los fármacos que se tienen que dar por vía oral, porque es la vía más utilizada y obviamente la primera que se utiliza, ¿no? Está en las fases de etapa biofarmacéutica. ¿Alguien me podría comentar cuáles son esas fases? A ver, Julián Moisés. ¿Usted sabe las fases, Julián? No, la verdad eso no recuerdo muy bien cómo lo decía. No sé si era lo mismo lo de las etapas de la farmacocinética, ¿no? Que era absorción, metabolismo y todo eso. No, no, esta es farmacocinética, no. Esa es biofarmacéutica. Mm. Eh, Felipe Lizardo. Sí, doctor. Son desintegración, disgregación y disolución. Ok, desintegración, disgregación, disolución, ¿no? Entonces dice, es una tableta que se va a desintegrar, dice, en gránulos, a fragmentos más pequeños que la tableta, ¿sí? Luego habla de la disgregación, que son los gránulos, que son partículas mucho más pequeñas. Y luego la disolución es cuando ya están, la forma más separada que pueden estar las moléculas, y están en disolución, por lo general en agua, y ya están en las condiciones que puedan ser absorbidos, ¿sí? Entonces, a eso se refiere. Entonces, hay medicamentos que no todos tienen que pasar por estas fases. Por ejemplo, si tomamos, no sé, una solución, un medicamento que está en agua, por ejemplo, en jarabe, que tiene azúcar, el medicamento y tiene agua, por eso esto ya está disuelto. Por tanto, este fármaco no va a pasar por las fases de todas las tres fases, ¿sí? Si las cápsulas, ¿se acuerdan que las cápsulas duras tenían gránulos? Pues quiere decir que tiene gránulos. Pues entonces, pues va a pasar, no va a tener desintegración, sino va a tener nada más disgregación y disolución, ¿sí? Y obviamente una tableta, pues sí, tableta va a tener que pasar por las tres fases, ¿no? De desintegración, disgregación y disolución. Esas son, digamos, dice, conjunto de procesos físico-químicos que va a experimentar la forma farmacéutica desde el momento que se administra el medicamento hasta la liberación y disolución del principio activo para dejarlo en disposición del organismo. ¿Para qué? Para que sea absorbido, ¿sí? Entonces, todos estos procesos físico-químicos que le pasa a la forma farmacéutica para que pueda estar disponible para ser absorbido, eso es lo que estudia las fases de las biofarmacéuticas. Y el otro punto es de que no todas las formas farmacéuticas tienen que pasar por las tres fases. Si vemos qué es la fase, ya se entiende por qué no es necesario que pase por las tres fases, ¿no? Entonces, bueno, aquí es la definición, ¿no? Del que ya mencionamos, los más pequeños, la fragmentación y al final la disolución, la forma que ya está las moléculas ya separaditas para que puedan ser absorbidas fácilmente, ¿no? Entonces, dice, ¿cómo puede influir la fase biofarmacéutica en la absorción? Obviamente, la pobre disolución del fármaco en los fluidos gástricos intestinales resuelve hacer absorción. Si el fármaco no se disuelve y queda, no sé, moléculas más grandes, más pequeñas, parte del medicamento que no se disuelve por completo, pues ese fármaco no se va a poder absorber de manera adecuada, ¿no? Por ejemplo, dice itraconazol, dice que es un antimicótico, requiere un medio ácido para disolverse en agua. Entonces, si no tiene medio ácido, pues no se va a disolver y va a afectar la cantidad de lo que se absorbe, ¿no? Entonces, aquí nada más para ver de dónde sale este concepto, pues vean, aquí miden la concentración plasmática del itraconazol en función del tiempo, ¿no? Es una curva de farmacocinética. Entonces, primero ponen el itraconazol y ven cómo, pues dan el itraconazol, 40 miligramos, y vean cómo la concentración aumenta hasta llegar a un valor máximo. Esta línea de acá, pues es la desviación estándar que tienen, porque pues tienen varios pacientes, y es de la media, y es la desviación estándar hacia arriba, y quitan la desviación estándar hacia abajo para dejar un poquito más limpia la gráfica, ¿no? Pero bueno, se supone que hay una para abajo también. Debe ser de la misma cantidad, de la misma intensidad, de la misma variación que esa desviación que está hacia arriba, ¿no? Entonces podemos ver cómo aumentó la concentración del itraconazol.
Pero, por ejemplo, el omeprazol es un inhibidor de la bomba de protones. ¿Qué significa? Se usa para el paciente que tiene gastritis. Entonces, este paciente no tiene gastritis, ¿sí? Doy itraconazol y aumenta su concentración en sangre. Pero si a este paciente además le doy itraconazol, ¿qué voy a hacer? Voy a disminuir la acidez en el estómago. Entonces, disminuyo la acidez con el omeprazol. Ahora lo doy con itraconazol a su vez y veo que ahora la concentración del itraconazol ahora es mucho menor. Entonces, ¿qué significa? Que el antiácido bloqueó la absorción del itraconazol. ¿Y qué significa? Ah, bueno, quiere decir que el itraconazol requiere un medio ácido para que se pueda absorber, que es lo que se puede ver en la gráfica en los cuadros negros, ¿no? Es una manera de que vean cómo esto, cambio en la acidez en el medio, evita la disolución y evita la absorción de los medicamentos, ¿no? ¿Qué factores gástricos reducen la absorción? Pues dice la activación por factores físico-químicos, ¿no? Desactivación de los fármacos, el medio ácido. En este caso, vean, la degradación del medio ácido del estómago por penicilina o enzimas, ¿no? Ya habíamos dicho que hay una presentación de penicilina que sea por vía oral, pero no es muy común. En general, penicilina G se va a destruir, la insulina se va a destruir. O sea, si bien el itraconazol favorecía, la acidez favorecía al itraconazol, aquí vemos que hay otros fármacos que la acidez lo va a afectar. Por eso les digo, a veces puede hacer que sea más o sea menos, ¿no? Y obviamente la conjugación con otros elementos de la dieta que también habíamos mencionado. Ponen el ejemplo clásico del calcio y los lácteos para uso de las tetraciclinas. Y tetraciclinas, pues, es un medicamento que está, digamos, cada vez menos se usa, ¿no? O sea, años que no usamos tetraciclina, ¿no? Pero bueno, lo ponen como ejemplo y para estar pendientes de los fármacos que podrían alterar la absorción de otros medicamentos, ¿no? Ok. Esto es lo que hablábamos del pK, que está relacionado con el pK de las sustancias y con el pH del líquido, ¿no? Que está relacionado con el pH del líquido. Y de todo lo que, pues, digamos, nos toca el día de hoy, creo que esto es lo que implica un poquito más de explicación. Miren, la versión fácil de entender esto, y lo voy a decir al principio, y lo menciona en el video. El concepto que tenemos que saber es que una sustancia ácida se absorbe mejor en un medio ácido. Y una sustancia básica se absorbe mejor en un medio básico. Esa es la versión fácil, ¿de acuerdo? Ahora, en la manera en la que ustedes van a leer el libro o se les pueden preguntar, les preguntan, ¿cómo se podría decir? Si comprenden por qué una sustancia ácida se me absorbe mejor en un medio ácido y si comprenden por qué una base se absorbe mejor en un medio básico. Medio básico. Entonces, esa es la explicación que es un poquito más detallada y que lleva más tiempo, pero al final la conclusión, un ácido se absorbe mejor en un medio ácido y una base en un medio básico. ¿De acuerdo? Entonces me voy a meter ahorita en la explicación que es un poquito más detallada, que requiere un poquito más de su atención, y después les vamos a hablar de la utilidad, digamos, para esto, ¿sí? Entonces dice, ¿cómo influye el pH de los fluidos digestivos para la absorción del fármaco? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, está la luz intestinal y está la sangre. Tenemos la capa de lípidos, de la membrana celular del estómago, ¿no? Entonces, ¿cómo se absorbe el fármaco? Entonces, HA, cuando vemos HA, se está refiriendo a un ácido. ¿Cuál es la definición de ácido? Alguien que nos diga cómo se define un ácido. Sustancia que puede donar un protón. Sustancia que puede donar un protón, ¿de acuerdo? Entonces, cuando vean HA, piensen en cualquier ácido y H es el ion de hidrógeno que puede donar y A es lo que no es. Por ejemplo, si pensamos en ácido clorhídrico, este sería, el A sería el Cl y este H. Si pienso en el ácido carbónico, H, y el CO3 sería el A. ¿De acuerdo? Esa es la molécula. Entonces, aquí está el ácido, dice, las sustancias, los fármacos pueden ser ácidos o pueden ser bases. Una base, si un ácido es una sustancia que puede donar ion de hidrógeno, una base es una sustancia que tiene la capacidad de aceptar un ion de hidrógeno.
Entonces aquí está, cuando vemos BH, se está refiriendo a la base que ya realizó su acción de aceptar el ion de hidrógeno. Entonces los fármacos son ácidos y son bases. ¿Sí? Una de las dos. Las sustancias ácidas, como están aquí, a esto, fíjense, en este ácido, antes de que cumpla su función de ácido, o sea, antes de que ceda su ion de hidrógeno, está con su H, le dicen está en una forma no disociada. Está el ion de hidrógeno unido con el resto de la molécula, no disociada. Y si me refiero con respecto a la carga, pues esta está en su forma no polar, no tiene carga en esta forma. Cuando esa sustancia cumple la función de ácido, o sea, pasa a esta forma, pues libera su ion de hidrógeno. Entonces, al liberar su ion de hidrógeno, ahora se dice que está en su forma disociada. Y si hablo de cuanto a la carga, digo que está en su forma cargada, su forma iónica, su forma polar, ya tiene carga. ¿Sí? Entonces, de las dos formas que puede estar el fármaco, ¿sí? Ya vemos que la proporción va a variar de acuerdo al pH del medio, ¿sí? Pero vamos a decir, de las dos formas que puede estar, la forma del ácido, su forma no disociada, que no tiene carga, es la forma que puede atravesar fácilmente las células. Cuando este ácido, sustancia ácida, dona su ion de hidrógeno y se queda en su forma disociada, adquiere carga y esta es, dice el libro, aquí tiene como que no pasa, ¿no? Pues dice, es muy difícil que pase. Para fines prácticos, ahorita, para hacerlo fácil, no pasa la barrera. ¿Sí? Y vean qué pasa con el base, cuando un medicamento es una base. Esta es una base. Antes de que cumpla su función de base, antes de que acepte un ion de hidrógeno, está en su forma disociada. ¿Recuerdan de acá? Esta era la disociada, la que no penetra. En la base, antes de que ejerza su función, antes de que tenga un ion de hidrógeno, está en su forma disociada. Si cumple la función de base, que significa que acepta un ion de hidrógeno, queda en su forma no disociada. Y cuando se queda en su forma no disociada, adquiere la carga. Y la forma no disociada con polar no se absorbe de una base. Y la base, el fármaco que es una base, en su forma disociada, es en la forma en la que no tiene carga y es la que puede atravesar la membrana. ¿Se dan cuenta? Es al revés de lo que es el ácido. Entonces, a veces, para recordarlo, siempre pienso en antes de que cumpla su función, el ácido, antes, entonces me pienso en el A con el H. Esto es A con H, quiere decir que está no disociado, puede atravesar. Y si lo atraviesa es que no tiene carga. La base, pienso en la B solita. Antes de que ejerzas tu acción como base, antes que acepten ion de hidrógeno, me imagino la B solita, quiere decir que está en su forma disociada. Y esa forma es la que no tiene carga y es la que puede atravesar. ¿Hasta aquí está claro? Sí, doctor. ¿Sí? Ok. Sí. Entonces, esto es, digamos, en qué forma se puede absorber el ácido o la base. Entonces, dice, únicamente la fracción no ionizada, el liposoluble, atraviesa la membrana plasmática. Fíjense, aquí no está hablando si está disociado o no está disociado, simplemente dice la no ionizada, la que no tiene carga. Y es correcto. Pero a veces nos pueden preguntar como si está ionizada o no ionizada, o si está disociada o no disociada. ¿Sí? Entonces, si es con respecto al hecho de que está ionizada o no ionizada, para ambos, tanto ácido como base, si dice está ionizada, no pasa. Si está no ionizada, no cargas, ese es igual al liposoluble y atraviesa la membrana. Si se refiere a disociado, ácido, la forma no disociada se absorbe, base, la forma disociada es la que se absorbe. Es ahí donde está la variación, ¿sí? Vamos a ver con respecto al pH de medio, dice, ¿no? Un ácido es un donador de protones de hidrógeno, ¿no? Un fármaco ácido débil se disocia de la siguiente manera. Piensen en
ese es el grupo carboxilo, ¿no? Que puede disociarse y aquí está. No, aquí ya no puse nada más el A, no se pone nada más el A, sino se pone el grupo carboxilo, ¿se acuerdan? Los grupos funcionales para identificar un ácido, el COH y todo lo demás, ¿de acuerdo? Entonces aquí en el grupo funcional es el que se va a ionizar y el que va a adquirir la carga, de esa sustancia va a adquirir la carga y aquí tiene el ion de hidrógeno. Esa sería su forma disociada. Aquí ya el ácido cumplió con su función de donar ion de hidrógeno, queda en su forma disociada y con su forma de carga. ¿Sí? Entonces es la forma no ionizada y ionizado con carga. Y esta con carga lo que no atraviesa la membrana. Ahora dice, ¿cuál es el efecto de la acidificación sobre la ionización de los ácidos débiles? ¿Cuál es el efecto de la acidificación? Dice, cuando aumenta la concentración de iones de hidrógeno, y ponemos aquí pH menos de 7, me voy para la parte ácida, estoy hablando así como químico, ¿no? Me voy a la parte ácida. Se desplaza el equilibrio hacia la forma no ionizada. Entonces, ¿qué significa? Imagínense una sustancia ácida. Es una sustancia ácida. Y esa sustancia ácida pues tiene la capacidad de ceder iones de hidrógeno. ¿Qué pasa si en el medio en el que se encuentra rodeado hay un pH bajo? ¿Qué significa un pH bajo? Hay muchos iones de hidrógeno. Si hay muchos iones de hidrógeno, la molécula ya dijimos que puede pasar de ese sentido a acá, o puede ser al revés. Pero si en el medio hay muchos iones de hidrógeno libres, entonces la tendencia va a ser que la mayor cantidad de fármaco se va a ir en este sentido. ¿Sí? Imagínense, hay un porcentaje que está ionizado y no ionizado. Pero como en el medio hay muchos iones de hidrógeno, pues gran parte de la forma que está ionizada se va a unir con el ion hidrógeno y la mayor cantidad se va a ir hacia acá, hacia la forma no disociada, no ionizada. ¿Sí? ¿Y qué pasa si se va en ese sentido? Pues queda la sustancia, el fármaco, que es un ácido, queda en su forma sin carga. Por lo tanto, se puede absorber más fácilmente. ¿Sí? Entonces, es un fármaco que es un ácido que está en un medio ácido, que significa que tiene muchos iones de hidrógeno. Entonces, hay que tener el concepto, acuérdense, el ácido puede estar en las dos formas, de hecho está en las dos formas, con su forma cargada y su forma no cargada. La proporción va a variar de acuerdo al pH del medio. Por eso tiene que ver el pK. Entonces, si el pK del pH del medio es el pK del fármaco, entonces decimos que 50% está ionizado y no ionizado. Pero ahora, no es el pK del medio. Habrán fármacos que en un medio ácido, ¿sí? Como en este caso, en un medio ácido, pues la mayor cantidad de fármacos van a estar en su forma no disociada. Eso les pasa a los fármacos ácidos. En un medio ácido, pues al ver muchos iones de hidrógeno, una mayor cantidad va a estar en su forma no disociada, no ionizada, y por lo tanto se absorbe más. ¿Sí? En un medio ácido, pues va a haber una mayor cantidad en su forma no disociada, no ionizado, y va a haber una mayor cantidad de fármaco que se va a absorber. ¿Va a haber fármaco ionizado en un medio ácido? Sí, pero mientras más ácido sea, menor cantidad va a estar en su forma ionizada, mayor cantidad en su forma no ionizada, y se va a atravesar más fácilmente. Para los... pensando igual en fármacos ácidos débiles, pero ahora en un pH mayor de 7, en un pH alcalino. Es una sustancia ácida, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que puede donar ion de hidrógeno. Ok. Lo pones en un medio alcalino, en un medio en el cual la concentración de los iones de hidrógeno es bajo. Entonces, si es bajo, entonces el fármaco que está acá en su forma no disociada, como en el medio hay pocos iones de hidrógeno, pues se tiende a la mayor prevalencia de esta dirección de estas reacciones químicas es a favor de que como hay pocos iones de hidrógeno, el ácido pues cumple con su función de ácido y dona su ion de hidrógeno al medio, porque es alcalino. Y al donarlo, al cumplir su función como ácido, ¿sí? Adquiere carga.
Entonces, un medio, en un fármaco ácido en un pH alcalino, pues lo que va a hacer es donar su ion de hidrógeno al medio, adquiere su carga y pues obviamente la cantidad de fármaco que se puede absorber disminuye. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, doctor, todo bien. ¿Oye? Ok. Entonces, pues en medio alcalinos es mayor la cantidad de disociado en forma ionizada y ese no atraviesa. Insisto, es mayor acá, pero todavía hay este fármaco, ¿no? Todavía está esa porción de fármaco menor, pero todavía hay una porción no ionizada. Pero la mayor cantidad va a estar acá. Entonces dice, su absorción para los ácidos débiles, su absorción es mayor en el estómago, medio ácido y menor en el intestino. Dudo mucho en decirles esto porque no los quiero confundir, pero por ejemplo, porque luego lo van a leer y puede parecer así confuso. De hecho, lo dice en el video, pero lo voy a mencionar acá. El ácido acetil salicílico, o sea, es un ácido. Entonces, si yo le digo el ácido acetil salicílico, la pregunta es, ¿dónde se absorbe mejor? Dicen, ¿no? ¿En el pH ácido del estómago o en el intestino? Pues, en base a lo que acabamos de ver, pues se debe absorber mejor en el estómago, porque es un medio ácido, ¿sí? Pero cuando ustedes lean ácido acetil salicílico y vean dónde se absorbe, dice, se absorbe una mayor cantidad en el intestino. Entonces, pum, se recuerdan esto, así choca en su mente, ¿cómo? Si es un ácido, ¿por qué se absorbe mejor en el intestino si es un pH alcalino? ¿Sí? ¿Alguien me puede dar una explicación de eso? Por la mayor superficie de absorción, puede ser. Muy bien, por la mayor superficie de absorción, pero es un medio alcalino. Si es un medio alcalino y es un ácido, ¿cómo va a estar la proporción del fármaco? ¿Va a estar en su forma disociada? La mayor cantidad del ácido salicílico va a estar en su forma disociada o no disociada en el intestino. En su forma, desprotonada, ¿no? Que es la disociada. La forma disociada, ¿no? La forma en la que tiene carga y que no se absorbe. Pero, dice, por eso digo, todavía aún así, es un medio alcalino, es el ácido salicílico, la mayor cantidad va a liberar su ion de hidrógeno y se va a quedar con carga, la mayor cantidad. Pero todavía hay una pequeña proporción que no se disocia. Entonces, aunque es pequeña esa forma que no se disocia en el medio alcalino, el hecho de que sea un área de superficie mayor, pues eso hace que a la larga se absorba una mayor cantidad en el intestino. ¿Sí? Pero eso lo van a ver después cuando vean. Ahorita, de manera general, el concepto que quiero que quede, y lo mencionan en el video, es un medio ácido se absorbe mejor en un medio. Un fármaco ácido se absorbe mejor en un medio ácido y una base en una base, en un medio básico. ¿Sí? Pero vamos, después van a ver otras variaciones que tiene otra explicación, ¿no? Dice, la absorción gástrica puede retrasarse si se toman antiácidos o inhibidores de la secreción de ácido. Dice, pues sí, si es un fármaco ácido que cuando llega al estómago tiene el medio apropiado para que el ácido débil no libere su carga, no haga el efecto de ácido, se quede con su protón, de esa manera se queda en su forma no disociada, se queda en su forma no ionizada, se puede absorber. Pero si neutralizas la acidez, pues entonces el ácido libera su ion de hidrógeno y adquiere la carga y disminuye la cantidad que se absorbe. ¿Sí? Los fármacos que aceleran el vaciamiento gástrico retrasan su absorción. Si es un fármaco ácido débil que se absorbe mejor en el estómago, le dan algo un prokinético, ¿no? Que aumenta la motilidad gástrica, pues va a disminuir el tiempo que está en el estómago y va a retrasar la absorción en el estómago, que era el medio apropiado, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, la cefuroxina, es un antibiótico cuya estructura es un ácido orgánico, ¿no? Entonces, pues el ácido orgánico aquí libera su ion de hidrógeno en su forma no ionizada y al liberar su ion de hidrógeno se queda en su forma ionizada, ¿no? La forma no ionizada es la que va a atravesar fácilmente la barrera. Dice. ¿Qué ocurrirá en su absorción si se administra junto con fármacos que inhiben la secreción gástrica del ácido, ¿no? Pues si inhibe la secreción se va a retrasar y vean qué pasa.
Aquí está el antibiótico, la concentración en función del tiempo, y está el antibiótico solo, ¿no? Ponen el antibiótico solo es en negro, perdón. Es en negro, dice. Ahora, en azul desayuna la persona, come. ¿Qué pasa cuando come? Pues aumenta la secreción de ácido. Y vean cómo la cantidad aumenta, ¿no? Le pongo ranitidina y bicarbonato. Comparado con el negro, disminuye. Le doy antibiótico, desayuno, es algo que aumenta la secreción, pero además le doy ranitidina, pues se va en un punto intermedio, ¿sí? Entonces, están aquí manipulando es un trabajo experimental donde modifican las variables para ver cómo se absorbe. Entonces, de una basal de negro, que es la cantidad que se absorbió solo el medicamento, a que yo hago que aumente la secreción del ácido porque come la persona, aumenta. Yo le doy algo que disminuye la secreción de ácido, disminuye. Y le pongo los dos, pues se va en un punto intermedio. Bien, entonces quiere decir que aquí en este caso está afectando, ¿no? la secreción del ácido a la absorción del medicamento. Es otro medicamento que igual dice la vacampicilina, es precursora de la ampicilina, se estructura en un ácido orgánico, ¿no? Y bueno, aquí como ácido pues se puede ionizar o no ionizar, y lo mismo, ¿no? La forma no ionizada es la que va a atravesar fácilmente la mucosa gástrica, ¿no? Igual aquí lo mismo, ¿no? Es en el mismo experimento. Ok, dice. Hablando de bases, es el mismo principio, nada más que ahora hay que pensar en la base, dice. La base es un aceptor de protones, digo, acuérdense, antes de que ejerza su función de base, o sea, cuando está la B solita, esa es su forma no disociada, y su forma no ionizada puede atravesarlo. Si usa un fármaco débil, se va a disociar de la siguiente manera. Aquí está no ejerciendo esa acción, la forma sola, y cuando recibe un ion de hidrógeno, entonces queda su forma cargada. Aquí está en su forma no disociada, su forma polar. ¿No? La forma polar es la ionizada con carga, y esa es la que no atraviesa la membrana. Sí, por eso digo, si entendemos la primera parte, ya como lo pongan, podemos ubicar más fácilmente, ¿no? Perdón, dice, cuando aumenta la concentración de iones, pH bajo, ¿no? Se desplaza el equilibrio hacia la forma ionizada, o sea, es la base, pero ahora la base, si aumenta la concentración de iones de hidrógeno, si es un pH ácido, ¿qué le pasa a la base? Pues la base cumple su función de base, y como hay muchos iones de hidrógeno, una mayor cantidad de las moléculas bases se va a unir al ion de hidrógeno, que en su forma no disociada, que en su forma ionizada, y ya no lo atraviesa. ¿Sí? Se dan cuenta, una sustancia ácida se va a ver afectada en su absorción en un medio, una base se va a ver afectada en un medio ácido. ¿Sí? Porque sabemos que la base se va a absorber mejor en un medio base. Y ya si hablo de la base, pues ya sé que la base se va a absorber menos en un medio ácido. Y esta sería la razón, ¿sí? Se va a ionizar más la base. O va a haber una mayor cantidad de partículas del fármaco que van a adquirir una carga, ¿no? Ahora, una base en un medio alcalino. Pues como en el medio alcalino hay muy pocos iones de hidrógeno libres, por lo tanto, la proporción de iones de hidrógeno que se unan a la forma no disociada es muy poca. Entonces queda una mayor cantidad de la base en su forma disociada, la B solita, disociada, sin cargas, y por eso una base se va a absorber mejor en un medio alcalino. ¿Sí? Todo esto es, ¿para qué puede servir? Bueno, ya vieron el caso de la cefuroxima, que se requiere un medio ácido para que se absorba mejor. Pero piense, por ejemplo, en una sustancia que se está filtrando por el riñón, en los túbulos renales, y saben que es un medio ácido, que es una sustancia ácida, y no quieren que se reabsorba, ¿sí?
no quieren que se reabsorba, y es un medio ácido. ¿Qué tendría yo que hacerle a la orina para que no se reabsorba y así se puede eliminar fácilmente? ¿Qué tendría que hacerle al pH urinario para que no se reabsorba un ácido? Alcalinizarlo. ¿Pero cómo? Creo que lo dijeron, pero al mismo tiempo de dos maneras diferentes. Ajá, alcalinizarlo. Alcalinizar la orina, ¿no? O sea, o aumentar el pH urinario. Entonces, de esa manera, digamos, es la aplicación del concepto, ¿sí? Yo puedo, si es un fármaco ácido, acidificar el contenido gástrico para aumentar la absorción. Estoy dando algo para que aumente la cantidad de fármaco porque quiero que más antibiótico se absorba y pueda actuar mejor. Pero también van a utilizar el concepto para lo contrario. Oye, este medicamento es un ácido y tenemos que eliminar, ¿no? Va a ser una intoxicación con ácido acetilsalicílico, tiene mucho. Y si se absorbe el medicamento, va a estar constantemente, se va a reabsorber a nivel tubular y va a perpetuar el cuadro clínico. Bueno, pues podríamos alcalinizar la orina. Le pongo bicarbonato para que cuando esa fracción todavía sin carga que pueda absorberse en el túbulo renal, con el pH alcalino, pues hago que esa sustancia ácida quede en su forma ionizada y así no se reabsorbe y se puede eliminar. ¿De acuerdo? Esa sería la parte de aplicación de todo este concepto del pK de la sustancia y el pH del medio. ¿Sí? Pero repito, lo más fácil es ácido, en un medio ácido se absorbe, base, en un medio base se absorbe. O sea, ¿cuál es el medio en el cual se absorbe menos un ácido? En una base. ¿Cuál es el medio en el que se absorbe menos una base? Pues un medio ácido. Como se lo pregunten, lo deben de saber. ¿Sí? Y la aplicación es lo que mencioné al final. ¿Qué factores influyen sobre la absorción de las bases débiles? Dice. Pues dice, su absorción es menor en el estómago, porque ese pH es ácido, ¿ok? ¿No? Y es mayor en el intestino, dice. Su absorción gástrica puede acelerarse si se toma un antiácido, porque sabemos que si es una base, necesita un medio base, entonces toma un antiácido para que no se afecte, o inhibidores de la secreción del ácido. ¿Se acuerdan? Hace rato hablábamos de fármacos que la inhibición afectaba la absorción para el ácido, pero para la base, la inhibición del ácido va a aumentar su absorción, porque es una base. Los inhibidores del vaciamiento gástrico pueden retrasar su absorción. Si inhibo el vaciamiento gástrico, es una base, lo dejo más tiempo en el estómago, que es un ácido, pues se retrasa su absorción, porque lo que si es un medio base, un fármaco básico, pues necesita llegar al intestino para que se pueda absorber. Entonces, si retrasa el vaciamiento, pues retrasa la absorción. ¿Sí? Este concepto habíamos visto factores que van a influir del fármaco, pues uno es el pK del fármaco y tiene que ver con el pH del medio. Y luego este factor de coeficiente de pasión aceite-agua, que creo que también ya lo vimos, ¿no? El fármaco, la cantidad del fármaco que se va a disolver en el medio, el lípido y el medio de agua, pues va a formar un gradiente, un coeficiente, perdón, y en base a ese coeficiente pues se puede determinar qué tan liposoluble es un fármaco, pues no. Entonces aquí nada más cuando dicen coeficiente de partición, tiene un coeficiente de partición muy alto, pues nada más que es muy liposoluble lo que les está diciendo, ¿no? Entonces, bien, ya habíamos visto esto, ¿no? De cómo se determina esa parte, ¿no? Entonces ya teniendo el coeficiente de un fármaco, pues lo pueden comparar con otros fármacos porque es una medida de qué tan liposoluble es o qué tan hidro, ¿no? También nos puede decir. Más bien, qué tanto puede difundirse en lípidos o en medio líquido, ¿no? Con carga o sin carga. Entonces, ¿de qué manera influye el coeficiente? Dice, fármacos con mayores coeficientes, que dice que es mayor la cantidad que se disuelve en lípido, son los más liposolubles y se absorben mejor, pues atraviesan con mayor facilidad las barreras, ¿no? Entonces aquí tienen fármacos, bueno, aquí tienen el pK, ¿no? Del fármaco, vean, es muy parecido, pero la cantidad que se absorbe es muy diferente, ¿no? Dependiendo, porque ya no están analizando el pK del fármaco, sino están analizando qué tan liposoluble es, ¿no? Y podemos ver que el tiopental es muy liposoluble, o sea, que se atraviesa más fácilmente que otros. Todos los tres son barbitúricos, pero aquí está diciendo que el tiopental
es mucho más liposoluble que los otros dos, y por lo tanto, pues este va a tener efectos mucho más rápido porque atraviesa más fácilmente la membrana, ¿no? ¿Se pueden algunos alimentos afectar la absorción? Pues ya habíamos dicho que dice afectar puede ser que aumente o disminuya, ¿no? En este caso es muy conocido el jugo de toronja, ¿no? Que inhibe irreversiblemente a estos transportadores de aniones orgánicos, ¿no? Aquí estaban hablando del uso intestinal y de la circulación, ¿no? Entonces hay unos transportadores orgánicos que pueden ser inhibidos por por el jugo de naranja, ¿no? Entonces fármacos como esta fexofenadina y alisquiren, pero que no se utiliza, bueno, es un inhibidor de la renina, pero bueno, no van a ver que no se utiliza, pero bueno, estos fármacos pueden pueden bloquear ese transportador y por tanto si bloquean el transportador, pues bloquean la cantidad de fármacos que utilicen ese transportador, ¿sí? Entonces aquí está influencia de jugo de toronja, naranja y manzana sobre la biodisponibilidad de ese medicamento, ¿no? De la fexofenadina, ¿no? Entonces vean, en gris está con agua, ¿no? Toma medicamento, toma un agua y vean cómo aumenta la concentración del fármaco. Toronja al 25%, pues se ve los datos que hablan de un pequeño descenso, ¿no? Bueno, aquí sí es mayor el descenso. Pero ahora, si ponen toronja nada más, así ya no diluida, sino toronja, vean cómo la concentración de este antihistamínico disminuye en forma importante, tanto la toronja, la naranja y la manzana, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos viendo es cómo estos alimentos pues están interfiriendo con la absorción del medicamento. Entonces, ahí se deduce de que, pues, básicamente, tomarlos antes de comer o al menos 2 horas después, ¿no? Y luego esta glucoproteína P también es interesante, vean, dice, ¿existe algún mecanismo biológico que dificulte la absorción intestinal? Y mencionan a esta glucoproteína P. Vean, aquí está hablando de la glucoproteína P en la luz intestinal. Entonces, ¿qué significa? Que el fármaco entra a las células intestinales y esta glucoproteína P lo saca, ¿sí? Entonces, de tal manera que de alguna manera, si esta se inhibe acá, pues una mayor cantidad de fármaco va a entrar a la circulación, ¿sí? Pero su función es sacar. Aquí están las células del tubo digestivo. Ahora mencionan aquí a nivel de los hepatocitos, ¿no? Aquí los hepatocitos también, cuando entra por la sangre portal, entra a las células de los hepatocitos y hay una glucoproteína P que va a sacar a los fármacos. Y aquí si se inhibe esta proteína, pues una mayor cantidad de fármaco evita el metabolismo del primer paso y llega a la circulación sistémica, ¿sí? Fíjate, si aquí se inhibe, entra más a la sangre. Si aquí se inhibe, se bloquea pues, perdón, si se inhibe acá, pues lo que entró ya no va a salir y por lo tanto mayor se va a metabolizar, ¿sí? Entonces todo depende de dónde se encuentre o qué glucoproteína se ve afectada, pues los resultados van a ser diferentes. Lo que tienen en común, el concepto ahorita básico, es que la glucoproteína P lo que hace es que una vez que entra el fármaco a la célula, lo saca, ¿no? Y si está hablando de la luz intestinal, pues ya lo saca la luz intestinal y nunca entra, nunca se absorbe porque nunca llega a la circulación, ¿sí? Si se puede algunos fármacos inhibir a la glucoproteína P, dice, pues sí, dice, ponen aquí a la claritromicina, que es un antibiótico, dice, inhibe reversiblemente a la glucoproteína P, favoreciendo la absorción de otros fármacos. Entonces, por ejemplo, hablan de la digoxina. Entonces, la digoxina se puede, al momento de absorberse, obviamente se absorbe por vía oral, sí se absorbe por vía oral, pero una fracción de la digoxina es expulsada por la glucoproteína P. Y si le dan esta claritromicina y bloquea esa glucoproteína P, ¿qué va a pasar con la concentración de la absorción de la digoxina si se inhibe? Va a favorecer la absorción. Va a favorecer la absorción y por lo tanto, va a aumentar la cantidad de digoxina, ¿no? Porque ya no está actuando esta glucoproteína P, que de alguna manera, pues,
hacía que disminuyera la cantidad de digoxina, ¿no? Al bloquearla, pues aumenta la digoxina. Entonces, pues estoy tomando digoxina de manera crónica porque tengo insuficiencia cardíaca o tengo una arritmia y de repente tengo una infección, me dan claritromicina y aunque yo siga tomando la misma dosis, de repente mis niveles de digoxina van a ser mayores. ¿Y que cuál es el problema? Que aumenta el riesgo de reacciones adversas. Es como si yo estuviera tomando una mayor cantidad de dioxina. ¿Sí? Ok, entonces aquí está de dónde sale ese concepto, ¿no? Entonces aquí está el efecto, dice, concentración plasmática, dice, combinación de placebo, que es en círculos, con claritromicina. O sea, dan el medicamento con digoxina acá y el placebo, pues puede ser cualquier cosa que no tenga un efecto y tengo esta concentración del fármaco, de la digoxina. Pero cuando doy con claritromicina, la concentración de la digoxina es mucho mayor, ¿sí? Entonces, hace rato veíamos que aumentaba, que disminuía, hoy estamos viendo que aumenta la cantidad. Por la inhibición de esto, aumenta la cantidad de digoxina. Y aquí está, ven, de placebo y así analizando casos individuales, placebo y claritromicina y vemos cómo en todos pues aumentó. Vean que la diferencia varía de paciente a paciente, ¿no? Y es algo que van a ver. Es igual, por ejemplo, esa es bien estándar, ¿no? Todos respondemos a la misma manera, a la misma dosis. Es algo que se sabe también, ¿no? Dice, ¿alguna diferencia de levodopa tomada por vía antes o después de las comidas? Pues entonces aquí vean las concentraciones de levodopa antes y después de la comida, ¿no? Cuando en rojo es después de la comida y podemos ver en estos dos casos que la concentración, vean, de levodopa, de estar en esta concentración del medicamento ahora, darlo después de la comida, o sea, cuando ya se comió, la concentración de levodopa pues baja en forma importante, ¿no? Que significa que se está afectando la cantidad de levodopa que se absorbe, ¿no? Entonces ya habíamos visto que si la levodopa utiliza el transportador de aminoácidos, pues entonces eso interfiere con la cantidad de levodopa que se pueda absorber. Entonces, como verán, aquí lo que se estaría indicando es que si van a comer tomar levodopa, pues que no, que sea con su dieta, porque deben de comer proteínas, eso está bien, nada más que, pues, que sea 2 horas antes o 2 horas después de preferencia. Si se puede antes, mejor, ¿no? Para que esté vacío el estómago y tenga 2 horas de medicamento que se pueda absorber y no junto para que no se interfiera con la absorción de levodopa. La levodopa lo vamos a ver después se ve para Parkinson, ¿no? Vimos algo de fisiología. Dice, la función intestinal podría disminuir durante la actividad física con la consiguiente reducción de la absorción de levodopa, ¿no? ¿Se acuerdan? Si hay actividad física, pues eso va a influir en el riego sanguíneo. ¿Se acuerdan? La redistribución de acuerdo a las necesidades, pues disminuye la actividad y disminuye la absorción, ya no por el transportador, sino por la disminución del flujo sanguíneo, ¿no? Esta definición igual ya la vimos, ¿no? Fracción del fármaco inalterado que llega a la circulación sistémica después de su administración por cualquier vía, ¿no? Y habíamos mencionado también esto, ¿no? Cuando sacamos la disponibilidad para un fármaco, por ejemplo, por vía oral, pues se mide el área bajo la curva de esta curva que es obtenida después de la administración intravenosa del fármaco, y midiendo el área bajo la curva, pues representa la biodisponibilidad, que sabemos que es el 100% porque nosotros lo estamos poniendo directamente a la circulación. Entonces, por una regla de 3, miden el área bajo la curva primero de esta vía de administración oral, y poniendo una regla de 3, pues pueden determinar el porcentaje de biodisponibilidad, ¿no? En las otras vías, ¿no? Dice, ¿cuál es la vía que no ocurre absorción y hay un 100% de biodisponibilidad? Así como que es algo que se ha repetido mucho, es la intravascular, ¿no? Todas en este caso llegan a la sangre, por lo tanto evita la absorción y tiene 100% de absorción. Ok, chicos, ¿alguna pregunta? Sí, doctor. En el examen de ayer, mencionaba una pregunta que mencionaba, me parece que bloqueadores de las lipasas, algo por el estilo.
cómo afectaban a la absorción de fármacos, creo que lipofílicos, algo por el, no recuerdo bien la pregunta, pero me quedé con la duda, no la entendí realmente. Bueno, no sé si alguien se acuerda. A ver, vamos a ver. O sea, según yo, la pregunta decía que si bloqueabas las enzimas de la lipólisis, algo así, que si se veía favorecido la absorción de fármacos lipofílicos, o sea, según yo era como que si tú bloqueas esas enzimas que degradarían a ese fármaco, pues supongo que, o sea, es que estaba medio rara la pregunta, ¿no? Algo así. Esa es de absorción, ¿verdad? Sí. De hecho, yo A así la ver, entendí, ¿no? Yo así la entendí que afectaría la absorción, pero al parecer no. Yo también entendí en esa parte, yo haber entendido que pues como no se iban a degradar las grasas, iba a causar diarrea también, iba a desfavorecer la absorción. a ver, vamos a ver. No, es que estoy viendo bueno, no estoy viendo en mi pantalla. Estoy en la sección de preguntas y estoy tratando de buscar ese. ¿Se acuerdan más o menos cómo empieza la pregunta? Se refiere a Creo que era algo de las lipasas. las lipasas. La inhibición de las enzimas de la lipólisis, algo por ahí. Era, Creo que era la última pregunta, de hecho, doctor. ¿me escuchan? Sí, sí. Ah, era los inhibidores de las enzimas que digieren las grasas de la dieta favorecen la absorción de los fármacos liposolubles. Ahí está, ya lo encontré. Los inhibidores de las enzimas que digieren las grasas favorecen la absorción de fármacos liposolubles. Inhibidores de las enzimas que digieren las grasas. O sea que están las grasas no digeridas, ¿no? Son inhibidores de enzimas que digieren las grasas, inhibidores de las enzimas. Entonces quiere decir que no se digieren las grasas no están digeridas. Eso favorece la absorción de fármacos liposolubles, ¿no? Creo que la respuesta es falsa, ¿no? La que dice la clave. Sí. Ahora, ¿por qué sería falso? Dicen, ¿no? ¿O ustedes qué dicen? Exacto. Sí, es que la verdad no entiendo ese mecanismo. Sí, inhibidores de enzimas que digieren las grasas. Si se necesita que se digieran las grasas para que se absorba un fármaco liposoluble. Entonces, ¿qué dicen? Un fármaco liposoluble para que se absorbe porque es liposoluble o porque se están digiriendo en las grasas y de esa manera se puede absorber. Porque es liposoluble, ¿no? Entonces, por eso los inhibidores de la enzima no van a favorecer la absorción de los fármacos liposolubles. No los va a afectar. Si son liposolubles porque son liposolubles. ¿No? O sea, no tiene que ver, por ejemplo, la digestión de las grasas con la capacidad de que sea un fármaco se pueda absorber un liposoluble o no. No tiene que ver con la digestión de las grasas. Por eso es que no se va a ver afectado. Lo que dan a entender es que un fármaco es liposoluble, pues por ser liposoluble se va a absorber mejor, se va a absorber bien el fármaco. No se va a ver afectado si yo inhibo la digestión de las grasas. O sea que no tienen relación. El hecho de que no se digieran las grasas no tiene que ver con si se acelera o si disminuye la velocidad de absorción, ¿no? Exactamente, ¿no? Se va a absorber. Entonces, una dieta alta en grasas, por ejemplo, no afecta en ningún momento a la reabsorción de ningún fármaco. No, o sea, porque no es porque se absorben lípidos. Los lípidos se va. De hecho, los lípidos, ya ven que, sobre todo los lípidos de la cadena grande, hasta tienen problemas para absorberse y tienen que entrar al sistema linfático, ¿no? Y las otras van a tener kilomicrones, forman micelas para que se puedan absorber.
Pero el fármaco liposoluble, pues ya es por su misma propiedad de ser liposoluble, llega, se pega a la membrana, atraviesa y entra. No es que, inhibiste las enzimas digestivas, no, lástima, ahora ya no puedes, ya no se pueden absorber. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, ahí sí. Una pregunta más, doctor. Lo que pasa es que hay una parte que usted estaba hablando, por ejemplo, de que si inhibimos a la glucoproteína P en el hígado, esa parte, entonces vamos a favorecer a la absorción de, digamos, la sustancia o el fármaco, ¿no? Entonces, Si se inhibe el hígado, pues la cantidad de que se absorbió, que pasó al hígado, va a ser mayor y ya se va a metabolizar más. o sea, va a favorecer el metabolismo el primer paso, ¿no? Exacto. Porque la función es que saque el fármaco del hepatocito. Entonces, puede entrar al hepatocito, digo, va a entrar como normalmente entra, pero la glucoproteína P no lo va a sacar. Y si no lo saca, pues se queda más en el hepatocito y pues por tanto se va a poder metabolizar más. ¿No? Ok, doctor, gracias. Sí. Yo al principio lo dije al revés en esta parte, por eso me equivoqué y les comenté, lo dije al revés después, ¿no? Ok. ¿Una pregunta más? No por mi parte. No, doctor, no por mi parte. Ok, chicos. Entonces, hoy es jueves, ¿verdad? Muy bien, nos veríamos el lunes. Miércoles. El miércoles, lunes. doctor. El lunes. Sí, cierto. Nos vemos el miércoles. Vamos a tener más tiempo. Ok. Yo recomiendo que, aunque tengamos clase el miércoles, si pueden adelantar, leer más. O sea, Pero hoy es miércoles. Nos vemos ¿Vale? mañana, ¿no, doctor? Nos vemos mañana. Sí. Ok. He perdido. Es que ahorita no estoy yendo a la escuela y estoy así viendo el días. Ok, perdón, entonces, estoy perdido. Entonces, mañana nos vemos, jueves vemos No, lo que pasa es que no hay clase el próximo lunes, eso sí, ¿no? Pero ya había que mañana tenemos clase, mañana jueves, y el próximo lunes no tenemos clase porque sin nadie. En eso pensé. Pero ok, también me perdí el día. Ok, entonces mañana jueves nos vemos, chavos. ¿Sale? Gracias, doctor. Buenas Hasta tardes. mañana, Gracias, doctor. Buen doctor. día. Hasta mañana. Hasta mañana. Vale, gracias. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana.